Y continuamos con la lección 12, la partícula espiritual y su acción en el mundo a trabajar o experimentar. Pregunta: ¿hay seres que podemos considerarlos primitivos, pese a que viven en sociedad? ¿Espiritualmente están en condiciones de pedir encarnaciones? Explicación: esos seres que nosotros podemos percatarnos de que espiritualmente son primitivos, aunque viven en sociedades avanzadas, son seres a los cuales las mentes superiores que los guían les están proporcionando una experiencia de convivencia que después, en el plano astral, ellos tendrán que analizar, guiados siempre por las mentes superiores, para que les penetre esa sabiduría, constituida por las deducciones que surgirán del análisis de las experiencias realizadas. Sería como reforzar la conciencia, aunque la conciencia de bien y de mal es una, y la conciencia con voluntad de acción es otra toma de conciencia. Una vez en el plano astral, los seres hacen una nueva toma de conciencia. En el espacio nace primero, en los soplos espirituales que terminaron sus experiencias como tales, la conciencia de bien y de mal, que le da al ser responsabilidad de sus actos, pero no una responsabilidad absoluta, porque necesita siempre la guía y la ayuda de las mentes superiores. Después del primer ciclo de experiencias, que demanda varias vidas sucesivas, en el plano astral del mundo donde estuvieron experimentando a través de su partícula, los seres realizan la toma de conciencia de su realidad espiritual y de su necesidad espiritual. Con esa toma de conciencia, el espíritu retrae su partícula, asimila como sabiduría permanente todo cuanto las experiencias que realizó le han proporcionado. Y después de un periodo que no puede precisarse, pues depende del estado vibratorio en que se encuentre, pide iniciar con completa responsabilidad otras experiencias. Pregunta: ¿está ya en condiciones de pedir experiencias en un plano? Explicación: sí, está en condiciones de hacer una experiencia en un mundo y continuarla después en otros mundos. La ley se lo concede. Primero experimentará nuevamente en el mundo donde ya estuvo y luego podrá continuar en otros mundos del mismo plano, como ya lo hemos estudiado. Eso depende de lo que haya absorbido y asimilado de las experiencias realizadas. Pregunta: ¿puede un ser pasar en su partícula espiritual de un mundo a otro sin necesidad de haber completado la experiencia en ese mundo? Sí. Cuando la ley le permite pasar a otro mundo en un mismo plano, porque vino a hacer experiencias en un plano, sino no podría ir a otro mundo, puede dejar experiencias pendientes para completarlas más adelante en aquel mundo, si es que en él no tenía las fuerzas necesarias para realizarlas íntegramente. En tales casos, el ser va a otro mundo en el que se fortalece porque está en un medio menos hostil, pero queda pendiente aquella deuda que más tarde irá a pagar. Eso es posible porque pidió hacer experiencias en un plano. Si pidió hacer experiencias en un mundo, la ley no le permite hacerlo en un plano. Pregunta: ¿puede haber casos especiales de doble encarnación simultánea en que un ser proyecte dos partículas espirituales, mundos distintos, a mundos distintos? Explicación: sí,
pero siempre en cumplimiento de misiones. No puede ser para efectuar experiencias, porque no sería justo que la ley permitiera que un ser hiciera experiencia doble. Con doble tarea sí, pero no con doble experiencia. Esto lo pueden llevar a cabo seres crísticos o de núcleos muy avanzados, y como en esos casos la tarea doble beneficia a todo el núcleo espiritual, no hay injusticia sino amor en ello. Pregunta: ¿puede darse el caso de hermanos gemelos que sean un mismo ser que toma dos cuerpos en dos proyecciones? Explicación: no, son dos seres distintos. Lo que podrían tener en común son los cuerpos físicos invisibles. En ese caso, tienen el mismo pensamiento, la misma sensibilidad emocional sensorial, es decir, que piensan y sienten simultáneamente en similitud, pero cada uno le imprime su propio sello y es responsable de lo suyo. Pueden tener una sola alma para ambos, es decir, un alma en común, porque en su formación interviene el cuerpo emocional sensorial de la madre, pero, lógicamente, cada uno de ellos con el aspecto vibratorio que corresponde a su propio espíritu. En esa alma en común, en cuya formación la madre colaboró con los espíritus que la utilizarían, cada espíritu la preparó con las vibraciones que necesitaba, pero el aspecto de sensibilidad es común a los dos cuerpos. Hay casos muy raros. Por ejemplo, tengo referencias fidedignas de un caso de dos mellizos que en una oportunidad uno de ellos se quemó un dedo al meterlo en un pote de dulce caliente, y enseguida el otro, que jugaba en otro lugar de la casa y no podía verlo, comenzó a dar gritos de dolor. Además, cuando la madre castigaba a uno, también el otro se sentía castigado y gritaba, sin que la distancia entre uno y otro fuera obstáculo para ello. La finalidad espiritual de esto podría ser que, por la facilidad de conectarse, se ayudan mutuamente, pues a veces uno es muy bueno y el otro todo lo contrario. Sabemos que la mente y el alma humana son sustancia del plano mental y sustancia del plano astral, emocional sensorial, respectivamente, pero sustancias que no desarrollan vida propia. Esas sustancias poseen latentes capacidad para generar pensamientos, capacidad para sentir, pero solo capacidad latente, pues para poder actuar necesitan la energía de la mente superior y la energía del alma superior, respectivamente. Sin esa energía solo son sustancia mental y sustancia astral que no actúan. La partícula espiritual posee la energía que le corresponde como partícula de su todo espiritual, pero no toda la energía necesaria para la completa realización de toda la experiencia que debe efectuar. Esa energía que necesitará, la partícula la va reclamando a su todo espiritual, en la medida que su trabajo la requiere. El trabajo que debe realizarse reclama la energía de la partícula y la partícula la reclama a su estado espiritual. Pero si el trabajo, que lógicamente se realiza a través del instrumento físico, o sea, mente y alma humanas, adquiere aspecto negativo el todo espiritual, no responde, es decir, no fluye hacia la partícula encarnada, la energía reclamada. La mente y el alma humana necesitan energía para actuar, energía que reclaman a la partícula. Cuando el trabajo es positivo,
la partícula actúa como transmisor de energía de su todo espiritual. Pero si el reclamo es para acción negativa, la partícula solo puede suministrar su propia energía, porque, como dijimos, para acción negativa no recibe respuesta de su todo espiritual. En esos casos, la partícula pierde energía y se debilita más y más, pues recibe de su todo solamente el mínimo vital. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre la vibración del cuerpo emocional, sensorial y la del cuerpo mental? Explicación: la diferencia está en la calidad y en la sutileza. La vibración del cuerpo emocional sensorial puede, por ejemplo, alcanzar un cierto punto de sutileza, que podría ser casi igual a la sutileza que posee la vibración del cuerpo mental, pero es vibración o sustancia astral y no sustancia mental. Es decir, que se diferencia en su calidad inherente a la función específica que a cada uno concierne y en la sutileza natural que esa calidad implica. Nunca la vibración de un cuerpo mental podría ser igual a la de un cuerpo emocional sensorial, ni la del cuerpo o de la voluntad ser igual a la del cuerpo mental. Son vibraciones diferentes, aunque cada cuerpo va evolucionando y adquiriendo progresivamente mayor sutileza. Pueden ser paralelas en progreso, pero no iguales en calidad vibratoria y en sutileza natural. Ejemplo: el alma de un ser de mucho progreso puede tener un alma tan sutil como la de la mente de un ser en progreso inferior, pues la vibración mental es, por naturaleza, más sutil que la vibración astral. Pero se trata de otra calidad diferente y nosotros le asignamos jerarquía a la vibración de la voluntad sobre la vibración mental, y la vibración astral y a la vibración mental sobre la vibración astral por la capacidad de cada una para el uso a que están destinadas, en virtud de su calidad. La vibración mental es de una calidad que, como decimos, tiene jerarquía, con minúscula, sobre las vibraciones emocionales sensoriales, porque en el concierto vibratorio que conforma un ser, éste tiene que expresar las vibraciones jerárquicas de la mente superior, y las vibraciones emocionales sensoriales deben expresar las vibraciones del alma superior. Además, en ambos casos, de expresar las vibraciones afines de carácter humano. Por lo tanto, las vibraciones físicas invisibles que deben expresar esas vibraciones superiores deben guardar entre sí la misma posición, la misma relación. Pero no existe en realidad jerarquía, sino que nosotros se la asignamos. De acuerdo con la capacidad que a cada uno le otorga su calidad vibratoria y su sutileza natural. Mis queridos, vamos a hacer el último corte y volvemos enseguida. Gracias.